bueno que hoy podemos estar otra vez juntos compartiendo esta clase sobre la carta que el apóstol Pablo le escribiera a los colosenses y, como decimos en cada clase, nos las escribiera a nosotros también, muy particularmente a cada uno de nosotros. Ese es el poder del Espíritu de Dios actuando a través de la letra. Ese es el poder del Espíritu. Por eso es viva la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo que nos está hablando a nosotros hoy, como les habló a los colosenses hace un par de miles de años atrás. Hoy va a ser una clase muy interesante porque vamos a tocar dos temas lindos que toca el apóstol Pablo en esta carta. Dos temas muy interesantes. Como decíamos la clase pasada, dentro del capítulo 2, que es el que estamos estudiando ahora, nosotros que estamos aquí y ustedes que nos están mirando allí a través del video en su grupo, estamos en el capítulo 2. Y este capítulo 2 lo hemos dividido en 6 puntos porque tiene tanta información que queremos de alguna manera desgranarlo para poder recibir más de lo que Dios tiene para nosotros a través de esta carta y de este capítulo 2 en particular. En la clase pasada vimos el punto número 1, que era: recibieron a Cristo, ahora hay que seguir sus pasos. Ustedes recuerdan que hablamos acerca de echar raíces en Cristo, seguir sus pasos, seguir la marca que Él dejó. Hablamos acerca de el momento en que recibimos a Cristo es un punto. Ahora viene toda una vida. Una vez que comenzamos, una vez que recibimos a Cristo, ahora viene toda una vida donde estamos afirmándonos cada vez más en su voluntad y estamos afirmándonos cada vez más sobre sus pasos. Ahora vamos a tocar 2 puntos el día de hoy, que son 2 puntos que se reflejan en los versículos que vamos a leer, y es el punto número 1 de toda la carta: no se dejen atrapar. Recuerden que en el primera o segunda clase habíamos hablado de que había algo que había despertado en Pablo la necesidad imperiosa de escribir esta carta. Y ese algo era que los colosenses se estaban dejando engañar, engatusar, atrapar por gente que estaba diciéndoles: bueno, momento, Jesús no es todo lo que una persona necesita, hay otras cosas además. Estaban hablando de que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres y había que adorar a los ángeles. Estaban metiendo algunas doctrinas y algunas filosofías a las que Pablo llama huecas, pero expresadas con mucha delicadeza, con mucha sutileza, y estaban convenciendo a esta gente que se la daba de grandes eruditos, porque toda la gente de Colosas era gente realmente educada, con mucha influencia griega, y la iglesia también, y se pensaban que estaban firmes y estaban sólidos, y sin embargo se estaban dejando atrapar por estas filosofías de hombres que no tenían nada que ver con lo que Dios esperaba y quería para ellos. Entonces, ese no se dejen atrapar fue lo que genera esta carta. Y hoy vamos a ver precisamente ese tema: no se dejen atrapar, y algo que para mí es fundamental, que es la certeza de que estamos completos en Cristo. Luego, la próxima, vamos a ver el bautismo, el perdón de pecados y religión versus relación. Todo esto en el capítulo 2, nada más que en el capítulo 2. Vamos a extendernos más de lo que luego vamos a extendernos en otros capítulos con el número 2, porque tiene mucha información, porque tiene mucho contenido. Luego los otros capítulos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a leer primeramente Colosenses, ustedes lo tienen en pantalla y también lo pueden seguir en sus Biblias, si tienen precisamente esta versión con la que estamos trabajando, la nueva traducción viviente, y si no, lo seguimos en la pantalla. Colosenses 2, 8 al 10 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no
de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios, el punto número 2, en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Primero, fíjense que cuando hablan de no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, el apóstol todavía explica un poquitito más esto y dice: estas filosofías nacen del pensamiento humano, o sea, simplemente razonamientos humanos, posiblemente con algún interés político, algunas veces económico, etc. Pero también nacen de los poderes espirituales de este mundo, que por supuesto no tienen nada que ver con Cristo. Está diciendo: tengan cuidado con estas filosofías huecas, porque muchas veces son cosas de hombres, pero influenciadas por Satanás. Punto. Influenciada por Satanás, porque el que con Jesús no junta, definitivamente desparrama. Entonces, cuando estamos hablando de filosofías huecas o de pensamientos y estrategias y algunos detalles más que ahora vamos a ver, estamos hablando de que esas cosas son influenciadas por el mal, por Satanás, por el diablo. Vamos entonces a trabajar sobre este primer punto: no te dejes atrapar. Como estoy hablando muy rápido hoy, me tengo que tomar un poco de café. No te dejes atrapar. Vamos a ver qué estaba de alguna manera queriendo decir el apóstol Pablo cuando les estaba diciendo: no se dejen atrapar. Podemos extender esta lista, tal vez indefinidamente, porque en la iglesia actual hay tantas doctrinas extrañas, tantas filosofías raras que nos están atrapando en tantas cosas que no sé, tendríamos que dedicarnos clases y clases y hacer una lista y comenzar a preguntar a la gente para que cada uno nos dé su punto de vista y tendríamos un montón. Pero déjenme solo compartirle algunas, 2, 3, 4. Dice: te dejas atrapar, lo tenemos en pantalla, cuando alguien te dice que antes de acercarte a Dios tienes que solucionar algunas cositas malas porque Dios no te recibe sucio. Ustedes saben que esas cosas están constantemente en la iglesia, constantemente. De una o de otra manera, hay gente que nos está diciendo: antes de acercarte a Dios tenés que ser bueno. No puedes ir a la iglesia con toda esa pudredumbre que tienes dentro. Tienes que solucionar tu situación en tu hogar, con tu pareja, antes de ir a la iglesia. Tienes que arreglar ese problema que tienes con tu hijo, ese problema que tienes con tu padre, con tu madre, esa terrible deuda que tienes. ¿Cómo vas a ir a la iglesia con esa carga? De alguna manera nos están metiendo eso en la cabeza, porque es como que antes de ir a la iglesia hay que estar limpio. Y no, definitivamente esa no es la idea. Y mire, podríamos extendernos muchísimo en este tema, pero siempre recordamos el pasaje donde Jesús dijo en Mateo 11:28, también lo tenemos allí: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. No hay que dejarse atrapar por quienes dicen que hay que quitarse la carga de encima antes de llegar a Cristo. Hay que llegar a Cristo con las cargas porque Él es el que te las quita de encima. Vamos a ver rapidito otro. Te dejas atrapar cuando alguien te dice que tiene acceso directo a Dios. Y esto es muy común en nuestros días. A veces no te lo dicen en forma directa, pero te lo hacen notar, ¿no? Y tú no lo tienes, ese acceso directo. Y entonces esa persona ora por ti y te dice qué hacer, como una especie de intermediario. Hay muchos líderes cristianos o llamados cristianos que se ponen en el lugar de Cristo y quieren ser intermediarios entre la congregación y Dios. Intermediarios. Todos somos sacerdotes, pero cada uno es sacerdote de sí mismo. Entonces, a veces nos dejamos atrapar cuando nos creemos que no tenemos nosotros un acceso directo a Dios.
Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:9, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Son sacerdotes del Rey. Cada uno de nosotros podemos entrar al lugar santísimo porque somos sacerdotes del Rey a través de Cristo. Cada uno de nosotros podemos pasar a ese lugar que solo estaba en la antigüedad abierto para los sacerdotes. ¿Recuerdan cuando hablábamos del tabernáculo? En otras clases que dimos antes, decíamos que había un lugar santo y había una cortina pesada que separaba al lugar santísimo. Al lugar santísimo, a la presencia de Dios, solo podía entrar el sacerdote. Pero cuando Cristo murió, esa cortina se rasgó de lado a lado. Esa cortina desapareció porque Él es el puente que permite que cada uno de nosotros entre como sacerdote directamente al lugar santísimo. Todos tenemos la puerta abierta y podemos llegar a Dios con una oración sincera y Dios escucha nuestra oración. Está muy bien que oremos los unos por los otros. Yo no estoy descartando eso, porque Pablo no lo descarta. Nadie lo descarta en la Biblia. Al contrario, oremos los unos por los otros. Pero todos tenemos acceso a Dios. 1 Pedro también dice, recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Me encanta esa palabra, no tiene favoritos. ¿Te dejas atrapar cuándo? Cuando te dicen que si algo malo te está pasando es por algún pecado que cometiste y Dios te está castigando. Esto también es muy común. Es muy común que nos lo digan y es muy común que nosotros lo pensemos. ¿Qué habré hecho yo para que Dios me esté castigando? Y acá tenemos que separar algo que muchas veces lo hablamos en estas clases, pero que ahora, aprovechando que ustedes están a través del video, yo quiero que todos podamos enfocarnos en este punto. No se puede confundir el castigo con las consecuencias de nuestras acciones. Toda causa tiene un efecto. Cuando nosotros hacemos algo, ese algo que hacemos nos afecta a nosotros y afecta a nuestro medio ambiente. Varias veces también usé el ejemplo, y quizás en algún otro video lo van a escuchar, de que una persona roba, lo encuentra la policía y lo mete preso. Allí en la cárcel, esa persona encuentra a Cristo, alguien le testifica, se arrepiente de sus pecados, ora y el Señor lo perdona, pero sigue en la cárcel. Sigue en la cárcel porque él está pagando la consecuencia de su delito, de su robo. Pero él está totalmente perdonado, Dios no lo está castigando, pero él está en la cárcel, él sigue allí. Porque una cosa es el castigo y otra es la consecuencia del mal. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, dice también el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, cuando hablamos de que Dios castiga, no, nosotros mismos nos estamos castigando, nosotros mismos hicimos algo personalmente o como grupo, como humanidad, hicimos algo que nos estamos autocastigando. Muchas veces le echamos la culpa a Dios o decimos ¿por qué estas catástrofes? ¿Por qué esto o aquello? Este es un tema muy delicado y muy profundo, pero todo nos lo estamos buscando nosotros mismos. Todas son consecuencia de nosotros mismos, de nuestras propias actitudes para con la naturaleza o para con lo que sea. Definitivamente este es un tema muy profundo y muy difícil, en el cual no quiero entrar ahora, no tenemos el tiempo, pero no pensemos que Dios nos está castigando. Dios está amándonos y dándonos una nueva oportunidad cada día. Estamos en la gracia, en el periodo de la gracia, no en el periodo de la ley. Estamos en el periodo de la misericordia, cuando Dios está esperando por nosotros cada día. Ahora, eso no quita que nosotros estemos sufriendo por la consecuencia de nuestras propias equivocaciones. Pero no nos dejemos atrapar, porque cuando las cosas se mezclan, nosotros empezamos a pensar que estamos recibiendo un castigo de Dios.
Y no, Dios está esperando por nosotros y todavía no ha llegado su juicio. No esperemos que llegue, tomemos la decisión antes de recibir su perdón. ¿Cuándo nos dejamos atrapar? Cuando alguien nos dice que no podemos lograr esto o aquello, que no lo podemos lograr. Todo lo puedo, dice el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Otra versión que seguramente ustedes conocen más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces cuando alguien nos dice, no, esto no es para ti, esto no se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo yo, lo puede Cristo en mí. Hay muchas cosas que nosotros no podríamos alcanzar, no podríamos lograr, pero Cristo trabajando en nuestra debilidad lo logra. Después vienen otros aspectos que alguna vez vamos a tocar y es el tema de darle la gloria a Él. Cuando hay algo que no lo hemos logrado nosotros, que lo está logrando Dios a través nuestro, ¿no? Todo prácticamente lo logra Dios a través nuestro. Vamos a ver otras cosas. Cuando nos dejamos atrapar, como les pasaba aquí a los colosenses, cuando alguien dice que Cristo no es suficiente. Y a veces este Cristo no es suficiente, no lo dicen así, directo. Empiezan a sumar cosas, a agregar cosas. Cristo no es suficiente si yo tengo que hacer un sacrificio para alcanzar el favor de Dios. Cristo no es suficiente si a Cristo hay que sumarles mis obras. Hay muchos detalles que tenemos que nosotros tener en cuenta en este aspecto y entramos al punto número 2. El no te dejes atrapar, Pablo lo junta con el están completos en Él. No se dejen atrapar. Todo lo que necesitan es Cristo. Es lo que dice en el pasaje, en la carta. Por eso nosotros también vamos a juntar los dos puntos. Dice, no necesitan nada más. Y el punto 2, están completos en Cristo. Fíjense, vamos a leer nuevamente Colosenses 2, 9 y 10, donde dice, pues en Cristo, lo leímos hace unos minutos atrás, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Estar completos. Aquí, como en el no te dejes atrapar, podríamos hacer una lista larguísima de cosas en las cuales nosotros estamos full, completos, si realmente estamos pegados a Cristo. Estamos completos, no necesitamos un agregado extra. Podríamos hacer una lista larguísima, pero no podemos en estas clases hacer semejante lista. Cada uno la tiene que hacer por sí solo. Pero déjenme solo mencionarles algunas cosas. Él es tu gozo. Juan 15:15, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo, dice Jesús. Él es nuestro gozo, nuestra alegría. Él es todo lo que necesitamos para disfrutar la vida. Él es tu esperanza. ¿A qué cosas nos referimos cuando hablamos que estamos completos en Él? Estamos hablando de la esperanza. Primera de Timoteo también, Pablo le escribe a su discípulo, el joven Timoteo, y le dice, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Hay cientos de pasajes que hablan de la esperanza. Cientos de pasajes que nosotros podemos hacer un estudio bíblico solo de la esperanza que tenemos. Le dice también Pablo a los romanos en el capítulo 15, versículo 13, les pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. En Cristo, unidos con Dios, con el apoyo, respaldo del Espíritu Santo, nosotros desbordamos de esperanza. ¿Qué es básicamente lo que le falta a la gente? Gozo, esperanza.
Cuando no hay más esperanza, se termina todo el motivo para seguir adelante. Nosotros desbordamos de esperanza. Él es tu paz, Él es tu paz. Juan 14, 27, le dejo un regalo, dice Jesús mismo, paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy, dice, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando hablamos de paz, todo lo que podríamos hablar, pero cuando pensé necesito un pasaje bíblico que pueda resumir todo el concepto de la paz, siempre recuerdo Salmos 4:8, cuando el salmista dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Otra versión, ¿verdad? Una versión un poco más antigua. Cuando no tenemos paz, eso se nota en el sueño. Es muy difícil dormir cuando uno no tiene paz. Y entonces Jesús dice, no busquen la paz en otro lado, no hace falta. No hace falta. Yo les estoy dando toda la paz que necesitan. Simplemente depositen su confianza en mí y duerman tranquilos. Y duerman tranquilos. Tú, Señor, dice, me mantendrás a salvo, dice el salmista. Por eso, cuando hablamos de completos, hablamos de gozo, hablamos de esperanza, hablamos de paz, hablamos de consuelo. ¡Wow, consuelo! Este sí que es otra cosa bien importante. Dice el apóstol Pablo, hablándole primero a los tesalonicenses y después a los corintios, le dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios de nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Pero luego aclara este concepto del consuelo, diciéndole a los corintios, pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y agrega algo para mí importantísimo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando habla del gozo, cuando habla de la esperanza, cuando habla de la paz, habla que tendremos toda la suficiente. Pero cuando habla del consuelo y dice, ustedes tienen todo el consuelo que necesitan, dice más que eso. Dice, desbordarán de consuelo. O sea, cuando Dios los consuele, ustedes van a tener tanto consuelo que van a poder empezar a consolar a los demás. Fíjense que no lo dice tan claro cuando habla de la paz, ni cuando habla del gozo. No habla, dice, un gozo contagioso, que los demás se van a contagiar con el gozo de ustedes. Aunque en el contexto es así. No dice que la esperanza que ustedes tienen le va a dar esperanza a los demás. Aunque en el contexto es así. Porque nosotros estamos dando testimonio a través de nuestra vida a los que nos rodean. Pero con el consuelo sí lo dice. Van a tener tanto consuelo cuando pasen por dificultades, que después cuando vean a otro pasar por las mismas dificultades, van a poder consolarlo con la misma consolación que recibieron del Señor. Por eso dice, en Él estamos completos. Y permítanme agregar un pasaje más, porque dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. El mismo concepto que estábamos viendo recién de el consuelo. Dios nos va a dar hasta que desbordemos, hasta que tengamos lo suficiente para darles a los demás, porque digamos, bueno, ya tengo tanto que ahora le doy a los demás. Por eso, este concepto de que no nos dejemos atrapar, nosotros estamos completos en Cristo, es tal vez los dos más importantes conceptos de este capítulo número 2 de la carta a los Colosenses, que el apóstol Pablo les daba a ellos y nos da a nosotros, como los decimos, nos está hablando hoy, diciéndonos, señores, no se dejen atrapar
por todas esas cosas que a veces están a nuestro alrededor. Nosotros estamos completos en Él. Ahora vamos a tomarnos un tiempito para responder algunas preguntas que tienen allí en el manual. Son 3, hoy son poquitas, pero son preguntas distintas, porque no son preguntas muy concretas, sino la primera dice, explica con tus propias palabras la diferencia entre castigo y consecuencia. Aquí, este es un tema que lo quisimos poner en una de las preguntas para que podamos llevarnos bien aprendido este tema. Bien aprendido este tema porque hace a nuestra propia valoración, a quienes somos, a la contención en el grupo, al respeto que tenemos por los demás, a qué creemos y qué dejamos de creer, a cómo vemos a Dios. Hay muchos aspectos que encierran este concepto. Luego busca y anota 2 pasajes que no se hayan mencionado en clase que reafirmen el concepto de la esperanza. Como decíamos recién, hay tal vez cientos de pasajes en la Biblia que reafirman el concepto de la esperanza. Apenas 2 busquemos y anótenlos allí. Comparte alguna vivencia personal, en algún minuto que tengamos ahora tiempo, antes de orar, una vivencia personal donde Dios te haya consolado. Y déjenme agregar una cosita más, donde Dios te haya consolado hasta el punto que te sientas capaz de consolar a otros con esa misma consolación que Dios te dio. Entonces, ahora vamos a trabajar en estas preguntas y en la próxima clase vamos a seguir con los 3 temas que faltan desarrollar para terminar el capítulo 2. Déjenme recordarlos, no los tenemos en la pantalla ni aquí en mis notas, porque tendría que ir para atrás un montón de slides, pero creo que era el bautismo, el perdón de pecados y religión versus relación. Esos los vemos en la próxima clase. Nos vemos, Dios los bendiga en estos días que hay entre esta clase y la que viene. Nos vemos.